Librería Buena Prensa presenta. A veces en los lugares, en las casas, ocurren cosas extrañas, puede haber aromas, olores, ruidos, puede haber enojos, violencia, intranquilidad, y alguien dice, en este lugar espantan, ¿no? Es la expresión cotidiana, pero formalmente en la teología a esto se le llama una infestación demoníaca. En efecto, cuando el demonio o los demonios se instalan en alguna casa, una fábrica, un restaurante, una oficina, una calle, incluso una ciudad, se habla de infestación demoníaca. Y ese es el tema de hoy. Hablaremos precisamente sobre esto. ¿Qué sucede? ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Y qué es lo que formalmente se debe hacer? Porque la Iglesia atiende estos casos y debe resolver las necesidades de sus hijos. Entonces, ¿qué hace la Iglesia cuando hay una infestación demoníaca? Sea usted bienvenido, un gusto saludarle, gracias por estar con nosotros en Ver y Creer. Vamos a comenzar este programa estableciendo las diversas formas que el demonio tiene de establecer un asedio o un sitio a una persona o a algún lugar. Conozca usted enseguida cuáles son los asedios del demonio. La posesión satánica propiamente dicha no es la única forma de asedio por parte de los demonios, aunque de suyo es la más grave. Antes de la posesión como tal, el demonio puede establecer diversas maneras de hacer presencia en torno a una persona, como consecuencia generalmente de una o de varias participaciones en prácticas esotéricas, de brujería o de adivinación. Los especialistas en demonología han elaborado una sencilla clasificación en 8 formas de asedio diabólico. La posesión es el fenómeno por el que el espíritu maligno reside en una persona con el poder de hablar y de moverse a través de ella sin que pueda evitarlo. La circundatio es la situación en la que un demonio asedia de manera continua a una persona. La circundatio externa es el asedio que padece una persona por parte de un demonio de manera sensorial, pues percibe que una fuerza le está rondando y le provoca ruidos, olores y le mueve objetos. Por ser hechos externos, los demás pueden ser testigos de este tipo de fenómenos. La circundatio interna es el asedio que sufre una persona por parte de un demonio de tal manera que siente terribles e intensas tentaciones que se prolongan durante semanas o meses, al tiempo que ve sombras y sufre pesadillas. Por ser hechos internos, no puede haber testigos, pues los demás no lo perciben. La influencia es el fenómeno por el que un demonio ejerce cierto influjo sobre una persona, pero sin llegar a poseer su cuerpo. La infestación es el fenómeno demoníaco que se manifiesta no en una persona, sino solo en un objeto, un animal, un lugar, una ciudad o un territorio. El maleficio es aquella operación que se hace para dañar a otro con el concurso de los demonios. El hechizo es la operación que se hace para obtener algo bueno, pero con el concurso de los demonios. Ante cualquiera de estas manifestaciones, lo indicado es acudir de inmediato al sacramento de la reconciliación, decir los pecados al sacerdote y tener la firmeza de alejarse de toda práctica esotérica, de brujería o de adivinación. Para comenzar, los diversos tipos de asedios del demonio, la manera que el demonio tiene de actuar en nuestro mundo. Hoy nos centraremos principalmente en las infestaciones. Y para ello recibo con afecto al Padre Francisco Javier Bautista. Él es rector
en la Rectoría de Cristo Salvador, en la colonia Ampliación Miguel Hidalgo, por el rumbo de Tlalpan, en la Ciudad de México. Bienvenido, Padre Francisco Javier. El gusto es mío y es un gran placer estar contigo nuevamente para poder compartir esta noticia, ¿no? que es muy actual. Ajá. Y que yo creo que la gente necesita estar alerta y no meterse en camisa de 11 varas y saber cómo defenderse cuando hay ese tipo de situaciones en las casas. Sucede mucho, ¿no? Oigo ruidos, me despiertan, siento presencias. ¿Se trata de una infestación o cómo saber si no es una presencia demoníaca? Bueno, la diferencia está en que son cosas que no están fuera de lo natural, están más allá. Por ejemplo, de repente escuchar que ruedan canicas en una casa, cuando en realidad pues ahí no hay ni una sola canica. Oyes que se caen los trastes y tú vas a la cocina y no se cayó ninguno solo. Oyes de repente cómo golpean tu puerta con fuerza, así enojados ahí, y tú abres la puerta y pues no hay nadie. Olores fétidos, horribles, que se dan pero siempre en el mismo lugar. No cambian de lugar, no se mueven, sino siempre es en el mismo lugar, que tú dices, bueno, la sala, el comedor, ¿por qué huele como si fuera una coladera abierta, ¿no? Entonces no hay una razón natural. Sí, si es de pronto que se mueven objetos que se mueven o que los tiran, también, o sea, no hay una forma natural de decir, oye, fue por el aire, fue por algún movimiento, sino es una cosa que va más allá de lo natural. Que se apague o se encienda una luz. Se apaga y se enciende la luz, exactamente. Sombras. O más que sombras, puede uno ver personas que dicen, es que veo en mi casa un niño, veo en mi casa una niña, yo veo a un señor de negro con sombrero, yo veo a uno como tipo monje, yo veo a una señora. Entonces ven personas, pero en realidad no son personas, sino son demonios que asumen la forma de una persona. ¿Y se les puede ver tal cual como una persona? Alguna persona de los de la familia puede ser nada más una, no todos. Que lo ve. Que lo llegan a ver, uno, sí. Ajá. Así es. Ahora, puede ocurrir también que haya alguna infestación, alguno o algunos demonios en una casa, pero nadie lo percibe, no lo saben, pero allí está. Sí, también puede darse eso, que pasan desapercibidos, están ahí, pero pasan desapercibidos y de pronto llegan a una casa, y en esa casa llega el matrimonio y 1, 2, 3 años y se divorcian. Llega otra nueva familia a esa casa, 1, 2, 3 años y también se divorcian. O sea, como que es donde como que empiezan a tomar conciencia la gente que ya va por la tercera visita, o la tercera gente que vive en ese lugar, que dice, oye, es que vivíamos muy bien, llegamos a esta casa y a partir de que llegamos a esta casa, nuestra vida se volvió una locura, todos contra todos, nos peleamos y total que terminamos divorciados. Y es porque no tiene esa sensibilidad o esa preparación para decir, oye, es que aquí en la casa debe de haber algo. Y es porque en esa casa seguramente los primeros que moraron ahí o alguno de esos grupos de personas que en el tiempo moraron en esa casa hicieron algo malo. Ajá. Pudieron haber hecho rituales de santería, de espiritismo, jugar a la ouija, o por ejemplo llevar muñecos, por ejemplo. Hoy en día también me toca mucho cuando voy a casas, porque la gente sin darse cuenta, ellos mismos lo meten los elfos, los duendes, las hadas y unos como arbolitos que tienen ojos, que también así meten ese como tipo de arbolitos, los meten y están preparados, y cuando los entran a la casa es como una forma de decirle, has llegado a tu casa. Entonces a partir de esa figura empiezan a aparecer fenómenos, ¿no? Que empiezan a ver 1 o 2 que se mueven en la casa. Bueno, esto para comenzar, ya tenemos mucha información, pero necesitamos saber más. A veces, como dice el Padre Francisco Javier Bautista, alguien puede no saber qué sucede en la casa, pero hay acontecimientos como los que mencionó que son un hecho. ¿Qué hacer ante una situación así o cómo prevenirse? Con esto vamos más adelante. Por ahora hablemos, para tener un panorama más amplio de este tema, de los exorcismos. Conozcamos enseguida los diversos tipos de exorcismo que practica la Iglesia.
El exorcismo mayor tiene lugar, como lo indica el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad, en nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio. Solamente puede practicarse con permiso expreso del obispo. Además del exorcismo mayor, existen otras formas y oraciones de liberación de la acción del demonio. Los exorcistas las han clasificado en estos 8 diversos tipos de exorcismo. La dimicatio es el conjunto de oraciones que se rezan para alejar al demonio de una comunidad o lugar. La demonopatía es toda patología psiquiátrica que cursa con una temática demoníaca. La oración de liberación es la oración que se hace para acabar con la influencia del demonio en una persona. El exorcismo es el rito por el que se ordena al demonio salir del cuerpo de un poseso. El exorcismo ritual es el exorcismo que se hace siguiendo puntualmente el ritual de exorcismos. El exorcismo no ritual es el que se logra con oraciones privadas no litúrgicas. El conjuro es la orden dada al demonio en nombre de Jesucristo para que abandone ese cuerpo. El mandatum es la oración por medio de la que cualquier persona, de manera privada y de modo puntual, ordena al demonio, en el nombre de Jesús, que se aleje. Las oraciones de liberación a veces logran su efecto en pocos minutos, pero en ocasiones pueden ser necesarias muchas sesiones, pues las influencias diabólicas, lejos de ser algo leve, pueden ser un fenómeno muy persistente y con graves consecuencias para la salud de la persona. Ahí veíamos en algunas imágenes al padre Gabriele Amorth, en paz descanse, pues el decano de los exorcistas en todo el mundo. Hay un temor, padre Francisco Javier, que un demonio pueda llegar y molestar, incluso meterse a alguien sin causa alguna. ¿Puede suceder esto o siempre hay alguna causa o motivo? No necesariamente debe de haber una causa, simplemente él busca a alguna víctima y sobre ella empieza a estarla oprimiendo, asediándole de diferentes formas. Entonces empiezan con ruidos, después de ruidos pueden empezar con que ya les empiezan a hablar al oído, como si fueran muchas voces o una sola voz, pero está por fuera, por eso, ¿verdad? La circundación, ¿no? La que es externa, está desde afuera, está perturbando, está obsesionándola, le mueve la cama, siente como si alguien, una víbora se le metiera ahí o un gato se le metiera entre las cobijas, o siente como si alguien caminara en la cama, o se le suben a su cuerpo, o sea, empiezan a pasar ciertas cosas, pero la persona esa no ha hecho nada como para decir, oye, pues yo le estoy abriendo la puerta para que venga y me oprima. No necesariamente. Él puede hacer su asedio a una persona muy acercada a Dios, como le pasaba al Padre Pío. ¿No? Entonces, no necesariamente es porque uno lo busque, sino puede ser porque Él nos está buscando la manera de meternos duda, meternos miedo en su asedio, ¿verdad? Perturbarnos, para que nosotros pues caigamos en ese juego y a través de eso él pueda entrar. De repente, a veces que una persona siente estando acostado como si una fuerza así fuerte quisiera entrar en su pecho. Otras veces es en el vientre, otras veces es en las plantas de los pies, o entra también a través de sentir como si tuviera una experiencia de relación sexual, de sentir como si alguien estuviera ahí teniendo relaciones sexuales. En el caso de la mujer, ¿verdad?, es un incubus, y en el caso de los hombres es un sucubus. Y entonces la persona que siente realmente una experiencia sexual. Entonces es horrible, ¿no?, todo lo que experimentan esas personas, pero puede ser así, o sea, sin razón alguna. Pero también ocurre cosas que alguien hace y entonces en consecuencia está atrayendo demonios, ¿no? Así es, puede ser que las personas, como decía hace rato, en esa casa, uno llega a esa casa y en esa casa alguien anteriormente hizo cosas malas
hizo rituales, cosas así, pero pues ya rentan la casa, eso obviamente ya no hay nada de eso, para que la gente que llegue a rentar pues no se dé cuenta, pero llegan ahí los nuevos inquilinos y de pronto empiezan a experimentar cosas raras. No fue porque ellos lo hubieran hecho, sino porque ya estaba el lugar ocupado por estos seres, es lo que llamamos una infestación. Ya estaba infestada la casa de demonios. O bien puede ser que ellos sean los que, la casa estando bien, abren la puerta al enemigo, lo que te decía, haciendo juegos diabólicos, que ya también hay muchos en internet, horribles. Pueden hacer lo que es antiguamente la ouija, pueden ser que lleven a agentes que les dicen, es que va a venir una persona a hacer una limpia en la casa, y va a acomodar ciertos objetos, etcétera. Entonces, eso le está abriendo la puerta al enemigo. Claro, porque no es formalmente un sacerdote, es un brujo que dice que va a ir a hacer una limpia cuando no lo es, ¿no? Sí, en realidad ni siquiera dicen que son sacerdotes, ¿no? Son curanderos, chamanes, son de los gentes que se dicen adivinos, o gente que dice que habla con los ángeles, o verdaderos brujos que dicen son brujos de Catemaco, como dicen. Entonces esto provoca lo contrario, en lugar de expulsar demonios que pueda haber en la casa, meten los más atrae. el tornillo, así es, en lugar de sacarlo, meten más el tornillo. Ajá. Y se pone peor la cosa. Se pone peor la Sí, cosa. porque ahora ellos buscan una solución, en lugar de acudir a la iglesia, acuden a ellos. Y es que a veces el problema es que cuando acuden a la iglesia, a veces no siempre encuentran respuesta de parte del sacerdote. Entonces tienen que buscar una ayuda, pero no desesperarse, porque sí, en muchas diócesis hay exorcistas. Aquí en México hay 7, 8 exorcistas, por lo menos uno por cada vicaría, que atienden ese tipo de casos. Y sobre todo los casos mayores son para ellos. Casos menores, como por ejemplo yo, pues los hago yo y no hay ningún problema. Tú haces oraciones de liberación. Oraciones de liberación. Tú puedes acudir a un lugar infestado y expulsar a esos demonios de Así allí, es. con oraciones de liberación. Oraciones de liberación. Con rituales de No dimicatio, necesariamente un ritual, no porque no hace falta. Cuando son cosas más grandes, sí. Cuando es el exorcismo mayor, sí se requiere, Se requiere el de ritual eso, del exorcismo. De hecho, los exorcistas hicieron en México, creo que fue junto con el obispo de Guadalajara, ¿no? Sandoval, que hicieron el Congreso, hicieron un exorcismo mega, ¿no? Para el país, ¿no? Pero no, el exorcismo simple, llamémoslo así, de una casa, no necesariamente tiene que llevar un ritual. Como lo decía esa nota informativa Así que es. pusimos. Bueno, ¿qué hacer entonces, padre? ¿Cuál es la respuesta de la iglesia cuando sus hijos buscamos y decimos, me siento muy mal, me siento triste, deprimido, escucho cosas, lo que hemos mencionado, ¿no? Me parece que en la casa hay algo o hay alguien, ¿qué es lo que se debe hacer? Por ahora lo que yo haré es una pausa breve y luego continuamos con esto y con más. Mejor duerme. Subzeta, inductor natural del sueño. Contiene melatonina natural. Es sublingual de rápido efecto y no crea adicción. Encuéntralo en sus presentaciones de 3 y 5 miligramos. Mejor duerme. Subzeta es de Medix.